Mis- Me imagino todo el mundo te lo pregunta, cómo iniciar, si realmente quieres dedicarte a la fotografía documental. Bueno, sí, hoy en día en realidad la fotografía está pasando por una crisis económica muy fuerte, ¿no? Sin embargo, creo que siempre habrá una necesidad para ella. Eh, ¿Qué hacer? Pues ahora sí que estudiar, y no en estudiar en el sentido académico, sino educarse en el sentido de la imagen, ¿no? Eh, Realmente hay que saber lo que hay alrededor de uno, lo que se ha producido, lo que se está produciendo, cómo se presenta. Y bueno, como una persona que crea algo visual, pues tienes que darte cuenta de lo que hay a tu alrededor, ¿verdad? Obviamente también requiere o sea, la fotografía es mucho más que solo la imagen, ¿no? Tiene que ver la investigación que uno le pone, la pasión que uno le pone para algunos temas que le importan. Y también la fotografía es tan amplia que, o sea, podemos hablar si hablamos de fotografía documental, estamos hablando de casi que un compromiso a largo plazo, ¿verdad? Con cierto tema que uno quiere tratar de dar a conocer de la manera más, ¿cómo te diré?, más completa y real posible. Nunca se va a poder, ¿verdad? Porque nunca se puede documentar una vida entera o un tema entero o un proceso entero, pero sí tratar de realmente de ser lo más objetivo que se pueda, porque bueno, sí es otro tema muy completo y difícil de abordar, la objetividad contra la subjetividad, ¿verdad? Que siempre se habla en el periodismo, que uno tiene que ser objetivo, pero muchos pensamos que es imposible ser 100% objetivo. En el momento en que tú tomas un tema ya estás siendo subjetivo sobre eso, ¿me entiendes? Ahora, cómo lo presentas sí requiere cierta ética y profesionalidad de no manipular información, ¿verdad? Oye, ahora ya, llegas a ser un fotoperiodista Sí. y muchos muy renombrados y con muchos galardones, entre ellos tú, uno de los mexicanos que, bueno, han tenido estos logros. Y ahora con los fotógrafos ciudadanos, ¿cómo te sientes? ¿Los fotógrafos deben de sentirse desplazados o deben de sentirse, cómo deben de sentirse? Mira, para mí es un reto hace que, por ejemplo, yo creo que incluso yo creo que siempre habrá necesidad de un fotógrafo, entre comillas, profesional, ¿verdad? Porque la manera de aprender a contar historias, de manejar ciertas situaciones, ¿me entiendes? O sea, eso no cualquier persona lo puede lograr, o sea, cualquier persona puede conseguir una imagen, y creo que es muy importante también para nuestra sociedad, ¿no? Para cualquier sociedad. El tener imágenes disponibles eh, pueden llegar ¿cómo te diré?, a evitar ciertos abusos, por ejemplo, de poder, ciertas cuestiones que antes no hubiéramos visto. Ahí hay alguien presente que lo puede por lo menos captar y compartir, ¿no? Pero eso no quiere decir que ya no va a haber una necesidad para un fotoperiodista profesional, que a fin de cuentas significa solamente de un contador de historias, por decirlo así, ¿no? Y creo que hay historias que requieren mucho tacto, mucha profesionalidad, mucha ética, que no cualquier persona con cualquier cámara que lo pueda hacer. Entonces sí, yo creo que al contrario, toda esta cuestión de redes sociales y teléfonos inteligentes que proporcionan muchas imágenes simplemente causan que la fotografía profesional eleve su nivel incluso, ¿verdad? A contar historias de manera más, como te diré, como afinada, y a mí me parece muy bien, la verdad. Oye, sabemos que ya casi empiezas tu curso, tu taller que estás dando aquí en la vecindad del Agua Limpia en Querétaro. Una pregunta final o bueno, parte. Eh, ¿Cómo ve la fotografía latinoamericana, en especial de los mexicanos que, como tú, han logrado muchas cosas en estos últimos años o meses? Bueno, en México hay una gran trayectoria, historia y cultura de la fotografía, del fotoperiodismo, ¿no? Es uno de los países con más fotógrafos y fotógrafos reconocidos, y también con mucha trayectoria, historia y cultura, por decirlo así. Hay otros países que no la tienen tanto, que se está creando, y bueno, aquí siempre ha sido muy dinámico. Entonces aquí también es un país que pasan cuestiones muy interesantes, y creo que hay mucha gente muy pilas poniéndose, o sea, realmente, o sea, están al nivel de cualquiera, ¿no? Entonces yo en Latinoamérica y especialmente en México, en Argentina también, por ejemplo, hay una cultura muy grande, en Colombia, son países muy fuertes en este tema.
Oye, ¿tú crees que esto de boom de la fotografía, en concreto de México, tenga que ver con que son la generación resultante de alguna escuela de periodismo que se haya hecho en los años 70, los 80, o son Incluso momentos antes, ¿eh? distintos, que son No, una yo creo herencia? que definitivamente hay herencias, sí, eh, o sea, sí, por ejemplo, podemos empezar con, bueno, no quiero nombrar nombres, pero creo que sí, definitivamente, como te digo, bueno, empezando con Nacho López, por ejemplo, en los 50, 60, ¿no? Luego hablamos de Valtierra, de Marco Antonio Cruz, por ejemplo, son fotógrafos que han dejado pues su herencia y claro que también como que son gente que aquí gente los ve y dice, mira, aquí sí se pudo, ¿no? Vamos a seguir aprendiendo y elevando a esos niveles. Y hasta hoy en día también hay muchísimos fotógrafos muy reconocidos aquí. Esos fotógrafos se quedaron un poco en lo nacional, ¿no? Y ustedes ya han Ajá. trascendido Bueno, al... pero no importa, yo creo que los temas no importan, sino la calidad, creo que Ajá. importa, ¿no? Y creo que muchos fotógrafos son reconocidos a nivel internacional, aunque no hayan hecho un trabajo internacional. Y creo que para mí que la fotografía va un poco más a lo local. Yo creo que eventualmente bueno, incluso actualmente se están perdiendo este tipo de fotógrafo que se llama paracaidista, por decirlo así, ¿no? Que va a un lugar y que va a Siria y que va aquí, y allá no hay tantos de estos, sí los habrá, pero más que nada muchos editores están buscando a ver quién está ahí, que hace buen trabajo y que nos puede contar su historia, y además quién es de ahí, ¿verdad? Para contarnos desde adentro algunas idiosincrasias que a veces que un extranjero no puede identificar, ¿no? Esa sería la otra parte, o la otra parte de la moneda de la crisis, ¿no? A lo mejor no tendría que irse uno muy lejos. Claro, yo creo que no hay, yo creo que hay, hoy con todos los dispositivos y tecnología creo que se pueden contar historias muy buenas y muy interesantes de relativamente cerca. Y esa sería una recomendación a fotógrafos que están queriendo empezar. No busques lo que ya todo el mundo ve, no busques irte a Palestina cuando han habido cientos de fotógrafos que han ido allá, ¿no? Busca hacer una historia única sobre tu barrio, sobre tu ciudad, sobre tus vecinos, sobre la gente, ¿no? Especialmente que pueda llegar a trascender algo diferente, ¿no? Algo nuevo que no se ha contado y que sea importante contar, ¿no? ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad? ¿Cuáles serían los retos pendientes de la fotografía mexicana? Mira, yo creo que aquí, obviamente, cuando uno ve las fotos premiadas, tiene que ver mucho con la violencia, con el tema del narco, pero yo creo que puede ir mucho más allá. Yo creo que hay temas sociales muy interesantes, especialmente hablando de migración, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos hay una falta de entendimiento y de comprensión hacia quién es la gente que migra de aquí, por ejemplo, ¿no? Muchas veces solo se enfocan en temas así como muy superficiales, ¿no? Entonces yo creo que habría que entender, por ejemplo, cuáles son los factores realmente de por qué la gente migra, si es un tema tan importante, ¿no? Y podría hacer algo, y no solamente de aquí a Estados Unidos, internamente también dentro del país, analizar esas cuestiones sociales y dar a conocer. También en México, o sea, hay mucha gente que no entiende, el país es muy grande, ¿verdad? Y no entiende lo que pasa en el sur del país, por ejemplo, en el norte. Entonces, ir más allá de los estereotipos o de los clichés de violencia y realmente enfocarse en cuestiones raíces sociales, ¿verdad? Pues sí, de por qué se dan las cosas. Creo que es para mí lo más importante de la función de la fotografía, ¿no? Dar a entender y incluir a gente dentro de esos reportajes, del por qué. Pues muchísimas gracias, James, y bueno, pues bienvenido a Querétaro. Gracias, muy amable. Hasta luego.